Este es el concurso de tirar guantes oficial, esos son mis... ¿Qué? ¡Ay, casi! ¡Ay, casi, tío! Guerra de guantes. No, tío, bueno, es el viejo, da igual. Vale. ¡Tu desafío! Entonces, ¡Tu desafío! ¿Queréis hacer ya las declaraciones o por lo menos pregunta del día quién va a ganar en Monza? Leclerc. Pues yo voto por Vettel también. Albon. Habrá que soñar, ¿no? Ahora tiene Red Bull, así que puede ganar. Pues... No, tranquilo, que luego eso lo censuro, que una vez me pasó sin querer en el vestuario que alguien salía. Salía ahí en bolas. No, Sin querer, ¿Eh? Sin querer. Sí, no, en serio, sin querer. Ya. Que luego YouTube me lo censura. Vaya. Cuidado que me pega. Venga, ¿quién va a ganar en Monza? En Monza Leclerc, 2 victorias seguidas. Dale. ¿Ves? David, cuentan por ahí mis suscriptores que el chiste de la NASA o el de no sé... Y el del hospital fueron muy malos. Tengo más. Mira, se ha provocado un incendio en el zoo. Sospechan de las llamas. De las llamas. Ha dejado el nivel tan bajo que yo... No, eso me lo paso. Yo me quiero ir, yo no quiero correr esto. Me lo paso que por este nivel. Yo no. Yo con este no corro. Hostia, tío, a ver si va a poner un chiste, macho. Yo me sé uno, pero es muy largo. Está Epopeya. la televisión haciendo entrevistas a la gente sobre la poesía y el rollo, ¿no? Y cogen y le entrevistan a un negro, a un negrito. Y dice, señor, ¿para usted qué es la poesía? Y dice, la poesía entra a mi casa, la poesía rompe la puerta, la poesía quita toda mi droga, la poesía envía a mi hermano a la cárcel y no sé qué hacer. Dice, no, en plan, el reportero dice, no, en plan poesía tipo poema o algo así. Dice, sí, poema. O el poema es sacar a mi hermano de la cárcel. El problema. Ya. Bueno, que... Pero no lo expliques, sabéis. no lo expliques. Que sí, calla. ¿Quién va a ganar en Monza? Quería suerte. Quería suerte. Hoy es sábado. Que no haga la pole. De por hecho. No, la carrera mañana. Bueno, que sé, Leclerc o Vettel, seguro. Si es Vettel, mejor. A mí me da igual. ¿Y sensaciones de ayer a hoy? Ayer muy bien. Hice primero y quinto. Pero vamos, me tocaron los cars más pepinos. Así que no sé cómo iré hoy. Pero bueno, muy motivado. Es que decir qué piloto va a ganar en Monza y decir un chiste bueno. Bueno, primero vale, no pobrecito. Sí, con decir... Primero va a ser lo mismo. Va a ganar Hamilton. Vale. Me reafirmo de que Mercedes le va a torear a Ferrari. Si hubiera dicho que gana Vettel, sí que hubiera sido un chiste. Ya, bueno, pero O no, Vettel ganó en Monza la primera vez. Eso sí. la primera, pero será la primera. Tiene otro roso para ganar, ¿sí? Otro roso no gana Vettel. Y declaraciones de la pista, ¿cómo está? Alex, tienes que ponerte un poco más para allá. La verdad es que me ha tocado un car que estaba bien, me han dicho que estaba bien y... Por el momento... Sí, Pero segundo de los lentos. Bueno, segundo, ¿no? no he demostrado todavía lentos. De los no tan rápidos. Bueno, habrá que ver. Vamos a ver, el 11 estoy. El 11. Ah, vale, Si claro. obviamos a los dos primeros. Alex, ¿tú qué número tienes? Porque creo que tienes el 29, puede ser. Ojalá no, tengo el 15. ¿Ah? El 15. Ah, No lo vale. tiene nadie, no sé. Bueno, pues nada. No sé nada del 15. Pues yo creo que lo llevé ayer y era bueno. Era bueno. Sí, no salvo me, el no me 3. des pasar esperanza. Salvo el 3, no. No me des pasar esperanza. Habrá que ver. Expectativas. ¿Crees que podrás saltar la valla con el car o sin el car? O sea, con el... Con el car lo puedo intentar yo. Sin el car lo haces tú. Vale, guay. Con el car lo intento, pero bueno, no sé. Pues creo que te toca ya. Me toca. No hay nadie que te pueda dar un ayudito, un empujoncito ahí para... Le preguntaré a Vallecillo. A ver si que me ayudan un poquito. Pues- Ya lo bato.
Lo mato a la área perfectamente. Bueno, ahí sí. Bueno, aquí no, ya no. Estamos aquí con dos nuevos pilotos. ¿Cómo os llamáis? Yo soy Gonzalo. Yo soy Luis. ¿Qué os ha hecho venir a esta carrera? Pues porque me lo quería pasar bien, quería pasar un buen rato y me he apuntado. Igual, las ganas, es como algo que siempre había querido hacer y digo, pues es el momento. Entonces, entiendo que es vuestra primera vez en Rozas Invertidas, ¿no? Sí. ¿Cómo os habéis visto en la pista? Mal, muy mal, muy mal. Es completamente distinta y a ver si la segunda sesión va mejor. Y un par de curvas complicadas. Las primeras 3 curvas me han costado bastante, los demás. Todo es cuestión de práctica. Vueltas. Y la pregunta del día, ¿quién creéis que va a ganar mañana en Monza, en Fórmula 1? Vale, yo quiero que gane Vettel, pero creo que va a ganar Hamilton. No quiero que gane, pero va a ganar Vettel. Que va a ganar Vettel. Ojalá, ojalá. ¿Cómo has quedado? Primero, pero por muy poquito, o sea, estaban del primero al cuarto en una décima, así que todo puede pasar. Te he preguntado por Monza. Sí, lo único que no sé si lo ha grabado, pero primero Leclerc y pum. Bueno, a ver si es verdad. Pregunta estúpida. ¿Qué carrera has cogido? Biología, soy muy raro, ya lo sé. Me gustan los coches y me gusta biología. Pero Claro, es muy típico ver pilotos que hacen alguna ingeniería. yo no, yo soy un piloto atípico, soy raro. Pues mucha suerte con la biología. Buenas. Bueno, soy Mario Vallecillo, ya me conoceréis. Y he quedado cuarto, pero muy bien. A 20 minutos del primero, llega hasta el primero en la sesión y tal. Y bueno, todavía son entrenamientos, así que no hay que preocuparse. Y eso, muy buenas sensaciones. Pues nada, mucha suerte luego para la clasificación. Hola. Buenas. ¿Quién va a ganar en Monza? Leclerc. ¿Sabéis que estáis diciendo todos Leclerc? Al final va a ganar Hamilton. Seguro. Pero bueno. ¿Qué sensaciones? No te vi ayer, entiendo que el jueves viniste o no viniste. No he venido a entrenar. Ha sido hoy después del parón veraniego. Sensaciones, no voy muy fino, no. La verdad es que de las 4 o 5 combinaciones esta yo creo que es la que peor se me da y no me estoy encontrando cómodo, pero bueno, poco a poco. Bueno, pues mucha suerte. Gracias. A ver, ¿qué debo decir? ¿Qué quieres saber? Tienes que... ¿Has dicho ya quién gana en Monza? Albon, no he dicho. Albon. Yo creo que Gasly. Ahora es Sí, que ¿no? con el cambio de coche va... Va a ganar Kubica. Oye, que hizo punto en... Hizo punto, pero bueno. Pero bueno. ¿Quién crees que va a ganar aquí? Miguel. ¿Eh? Bueno, tú te he visto primero, no sé si te he visto primero, pero voy a decir que te he visto... Miguel, ya está, Miguel. Pero, Miguel es como decir Hamilton, puede ganar fácil. pero cuando dices Hamilton la apuesta se paga menos. Bueno, da igual lo que se pague, va a ganar Miguel. ¿Y qué sensaciones has tenido en el car? Bien, las primeras vueltas me costaba mucho. Estaba muy... Hacía 3 meses que no montaba en un car y me ha costado mucho al principio. Pero al final he conseguido... Se me iba mucho atrás el car. Casi derrapo en esta 2 veces. Casi tropé 2 veces. Bueno. Ahora. Sí, ahora. ¿Qué hora es? Pues en las 11 así a 11. En punto. ¿12 en punto? Sí, ya está, esa es la gracia. Que no se ve. Ay.
favor. Así ya está, así ya me vale. Bueno, estamos en el sitio más importante del circuito, los baños. Y aquí... Pasa el cruising. ¿Eh? El cruising happens. Vale, pues Juan Luis Pablo, declaraciones de la renta o de la no renta. Sí, Borja, ven. Te tienes que poner ahí. Que tenéis que declarar cómo habéis quedado, sensaciones y todo ese rollo. La carrera de 75 salió bastante bien, iba pegado al poquito antes, pero un karting indoor es complicado adelantar. Un poco más, intentar en la siguiente clasificar mejor, salir más arriba y ya está. Básicamente lo mismo, el circuito inverso tiene la putada de que como es salida lanzada, prácticamente clasificar, prácticamente acabas, a no ser que la acabe mucho, igual de delante y ya la acabe. Entonces, clasificado octavo y acaba octavo, entonces estaba en lucha con Carlos por detrás y por otro que me parece que se llama Álvaro y con dos más ahí por delante. Pero bueno, al final nos hemos mantenido. Mi carrera la verdad es que es muy divertida. He salido segundo, he terminado segundo, he tenido los adelantamientos ahí. Un adelanto, está la gente por delante y con más ritmo que el primero, así que contento. He quedado segundo porque Guay, pues muchas gracias y nos vemos en octubre. Quiero llamar. Pero me preguntas, que así en frío no sé qué... Bueno, ¿cómo te has sentido en la carrera? Pues muy bien, la verdad es que he encontrado mi ritmo, iba mirando los ritmos de Aymara, me veía un poquito por detrás, pero al final yo creo que la he acabado cogiendo. En la próxima nos vemos las caras. Pues la próxima en Madrid, a ver qué tal. Ahí voy a tener que ir a entrenar, Pero bien, ha estado muy divertido. Pues es la primera experiencia, me lo pasa muy bien. Pues nos vemos entonces en octubre. Sí, si puedo, sí, desde luego, si puedo, sí. Si me lo permite mi agenda. Seguro que sí. Sí, seguro que sí. A ver si nos lo pasamos igual de bien, que es lo importante. Sí, lo importante es disfrutar. Ya si se gana, pues bueno. Siguiente entrevistado. Yo me falta un poco de ritmo, pero me lo he pasado muy bien y espero repetir otra vez. Sí, también te vemos en Madrid, ¿no? Espero, yo creo que sí. Seguro. Pues enhorabuena por haber terminado, que ya terminar y venir es un logro. Y eso te veo entonces en octubre. Muchas gracias. A ti. Espera, que ahora tengo que pasar yo. A ver, Aymara. Ahora es cuando me caigo. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Bien, no me he caído. Perfecto. Puntuación de... Bueno, Mario, súper enhorabuena, súper todo. Que al final te dije el podio y al final ha caído. Al final cayó después de 6 carreras. Justo hace un año que se me pinchó una rueda y perdí el campeonato por eso, justo en esta fecha de septiembre. Me ha divertido y no sé, me parece como una recompensa eso. Y en fin, muy contento y a seguir así. Bueno, pues enhorabuena. Gracias. Bueno, que creo que has hecho algo de vuelta rápida, ¿puede ser? Pues enhorabuena. Y muy bien, contento. Pues guay, espero verte en octubre. Me ha dado todo en cadena. Me he quedado yo en medio. ¿Por qué no te podía esquivar? Es que yo me iba a comer en delante. Declaraciones que haces. Bien, la verdad es que con el primer coche muy mal, porque no iba y me han dejado cambiarlo y tengo suerte que me ha tocado un coche que iba mucho mejor. Y por suerte, pues mira, me han salido bien las cosas esta vez y bueno, así que contento porque se me ha mantenido el campeonato, ahí estamos empeñados. Pues enhorabuena. Vamos con la categoría más 75 kilos. En tercera posición con el car número 21.
car número 23, Mario Gabriacillo. Continuamos. En segunda posición, car número 15, Alejandro Díaz. Y ahora sí, se abre el silencio para recibir con una fuerte ovación al campeón en la categoría menos 75, car número 19, Miguel Hueca. Nos subimos todos juntos con... Espera, dame el casco, dame... Bueno, raneadores, como me he ido rápidamente del circuito, no he podido despedir el vídeo como Dios manda. Declaraciones mías, la carrera bien, séptima en mi tanda, en la tanda B de más 75. Guay, tampoco los de atrás no se acercaron a mí, yo no me acerqué mucho al de delante, entonces la verdad es que fue un poco aburrido en ese sentido la carrera, porque no era más hacer vueltas, disfrutar, porque ese circuito solo lo podemos correr una vez al año, así que guay. Y bueno, y poco más. ¿Quién va a ganar? Yo creo que va a ganar Gasly con el nuevo coche que tiene ahora, que tiene un Toro Rosso. Y Toro Rosso hizo historia en Monza. A ver qué pasa mañana. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final.